El 15 de mayo de 2024 amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, uno de esos días perfectos donde el aire matutino aún no está cargado del smog característico que aparece después de las 9 de la mañana. Desde la ventana de mi pequeño cuarto en el departamento que compartía con dos compañeras cerca de Ciudad Universitaria, podía ver las jacarandas en flor que llenaban de violeta las banquetas de la Avenida Universidad. Era mi día, pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después de 5 años de estudiar ingeniería en sistemas en la UNAM, después de incontables noches en vela programando, después de trabajar medio tiempo en una librería para pagar mis gastos mientras mis papás cubrían la colegiatura con enormes sacrificios, finalmente iba a graduarme. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la ceremonia no era hasta las 11, no podía dormir más. La emoción, mezclada con nerviosismo, me tenía despierta desde las 4 de la madrugada. Me quedé un rato en la cama, mirando el vestido azul marino que había comprado 2 semanas antes, el primer vestido formal de mi vida colgado cuidadosamente en la puerta del closet. Mis papás, Roberto y Esperanza, habían llegado de Puebla el día anterior. Los había hospedado en un hotel modesto cerca de la universidad porque nuestro departamento era demasiado pequeño y desordenado para que se sintieran cómodos. Verlos la noche anterior, tan orgullosos y nerviosos como yo, me había llenado de una emoción que no podía describir. Mi papá, electricista de profesión, con las manos ásperas de 35 años de trabajo, me había abrazado con lágrimas en los ojos. Mija, no sabes lo orgullosa que me siento de ti. Vas a ser la primera ingeniera de la familia. Mi mamá, que trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de Puebla, no había dejado de llorar desde que llegó a la Ciudad de México. Durante la cena en un restaurante familiar cerca del hotel, me había tomado las manos y me había dicho: Alejandra, tu papá y yo hemos trabajado toda la vida para este momento, para vernos sentados en esa ceremonia viendo a nuestra hija graduarse de la Universidad Nacional. Esas palabras me habían llegado directo al corazón, porque sabía exactamente cuánto habían sacrificado por mí. Recordé las veces que mi mamá había trabajado turnos extra limpiando casas los fines de semana para pagar mis libros, las noches que mi papá se había quedado trabajando instalaciones eléctricas hasta muy tarde para juntar dinero extra, las conversaciones que había escuchado a escondidas donde calculaban y recalculaban el presupuesto familiar para asegurarse de que yo pudiera terminar la carrera. Pero no era solo el orgullo de mis papás lo que hacía que este día fuera tan especial para mí, era también una especie de vindicación personal. Durante toda la preparatoria, había sido la típica estudiante callada, introvertida, que se sentaba al fondo del salón y casi no hablaba con nadie. No era que fuera antisocial por naturaleza, sino que había desarrollado esa personalidad como mecanismo de defensa después de años de ser víctima de bullying por parte de un grupo de compañeras liderado por Isabella Herrera y Camila Maldonado. Isabella y Camila venían de familias adineradas de Puebla. Sus papás eran empresarios exitosos, manejaban autos de lujo, vivían en fraccionamientos exclusivos. Ellas siempre habían tenido todo lo que yo no tenía: ropa de marca, bolsos caros, dinero para salir los fines de semana, popularidad social. Durante los 3 años de preparatoria, habían hecho de mi vida un infierno de formas sutiles pero constantes. Nunca fue bullying físico, eran demasiado inteligentes para eso. Era más sutil, más psicológico. Comentarios sobre mi ropa de segunda mano, burlas sobre el trabajo de mis papás, exclusión sistemática de grupos y actividades sociales. Recuerdo perfectamente el día que llegué a la escuela con una mochila nueva que mi mamá había comprado en el tianguis, orgullosa de haber encontrado una que se veía bonita a un precio que podíamos pagar. Isabella la había visto inmediatamente. «Órale, Alejandra, ¿ya te alcanzó para mochila de marca?», había comentado en voz alta,
provocando risas entre sus seguidoras. No es de marca, había respondido yo, sintiéndome inmediatamente estúpida. Por defenderme, claro que no, se ve súper barata. Mira, esta sí es original. Había levantado su mochila Louis Vuitton, que probablemente costaba más que el sueldo mensual de mi papá. Ese tipo de humillaciones habían sido constantes durante años, y lo peor era que nunca podía quejarme con mis papás, porque sabía que se sentirían terrible al no poder darme las cosas que otras niñas tenían, pero había algo más cruel en la forma en que Isabella y Camila me atacaban. No solo se burlaban de mi situación económica, sino que también atacaban mi apariencia física de maneras que me marcaron profundamente. Alejandra, ¿nunca te has preguntado por qué ningún niño te invita a las fiestas? Me había dicho Camila un día frente a todo el salón, es porque estás muy flaca, pareces niño, y ese cabello tan maltratado. Había agregado Isabella, mi mamá gasta más en el salón de belleza en un mes de lo que tu mamá gana en 3 meses. Esos comentarios sobre mi apariencia me habían afectado de maneras que llevaron años superar. Durante toda la preparatoria me vi a mí misma como la niña fea, pobre y sin gracia que ellas me habían hecho creer que era. Por eso, cuando terminé la preparatoria y decidí estudiar en la UNAM, había hecho una promesa silenciosa: iba a demostrarle al mundo, y especialmente a esas personas que me habían menospreciado, de que estaba hecha realmente Alejandra Morales. Y aquí estaba, 5 años después, a punto de graduarme con mención honorífica de una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Ya no era la adolescente flaca e insegura de la preparatoria. 5 años de terapia psicológica gratuita en el Centro de Bienestar Estudiantil, de cuidar mi alimentación y hacer ejercicio, de ganar confianza a través del éxito académico, me habían transformado en una joven de 23 años que se veía y se sentía completamente diferente. Me duché, me maquillé cuidadosamente, había aprendido viendo tutoriales en YouTube y me puse el vestido azul marino. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Ya no era la niña que había sido víctima de bullying durante años. Llegué al hotel de mis papás a las 8 de la mañana. Los encontré ya listos, vestidos con su mejor ropa, nerviosos pero radiantes de felicidad. Mija, mi mamá me abrazó fuerte. Te ves hermosísima, como toda una ingeniera, pareces artista de televisión, bromeó mi papá, acomodándome el cabello con manos temblorosas de emoción. Desayunamos en el restaurante del hotel. Mis papás estaban tan nerviosos que apenas tocaron la comida, pero no podían dejar de hablar sobre la ceremonia, sobre lo orgullosos que estaban, sobre cómo iban a presumir con todos los vecinos en Puebla. ¿Ya sabes si van a estar tus compañeras de la escuela?, me preguntó mi mamá. Algunas sí van a estar, mamá, pero la mayoría siguió viviendo en Puebla y no creo que vengan hasta acá para la ceremonia. La verdad era que no tenía idea si Isabella, Camila y esa pandilla iban a estar presentes. Sabía que algunas habían estudiado carreras universitarias, pero no había mantenido contacto con nadie de la preparatoria. Era una época de mi vida que había preferido dejar en el pasado. A las 10 de la mañana llegamos a Ciudad Universitaria. El campus se veía espectacular, lleno de familias vestidas elegantemente, estudiantes en togas, fotógrafos, vendedores de flores y globos. La atmósfera era de celebración pura. Mis papás se quedaron boquiabiertos ante la magnificencia del campus universitario. Nunca habían estado en la UNAM, y la grandeza de los edificios, los murales de Diego Rivera, la sensación de historia y conocimiento que emanaba de cada rincón los tenía completamente impresionados. Mija, ¿aquí estudiaste tú?, me preguntó mi papá, mirando alrededor con admiración genuina. Aquí estudié, papá. Qué orgulloso me siento, dijo, y vi que se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Me dirigí al área donde los graduandos debíamos reunirnos para recibir instrucciones finales y recoger nuestras togas. El lugar estaba lleno de compañeros que no había visto en meses, todos vestidos elegantemente,
acompañados de sus familias, tomándose fotos, riéndose, abrazándose. Fue ahí donde las vi. Isabella Herrera y Camila Maldonado estaban paradas cerca del área de registro, vestidas con vestidos que claramente costaban más que mi beca alimentaria de todo un semestre. Se veían exactamente igual que en la preparatoria, solo que mayores y más seguras de sí mismas. Isabella seguía, siendo la misma rubia perfecta con su bolso de marca, y Camila mantenía esa sonrisa condescendiente que recordaba perfectamente. Por un momento sentí esa familiar sensación de ansiedad en el estómago que había experimentado durante años cada vez que las veía, pero después de 5 años de terapia, de 5 años de construir mi autoestima y mi confianza, logré controlar esa reacción. Me acerqué al área de registro, tratando de mantenerme alejada de ellas, pero inevitablemente nuestros caminos se cruzaron. «Órale, Alejandra Morales», gritó Isabella al verme. «¿Qué tal, amiga? ¿Cómo has estado?» Su tono era amigable, casi como si fuéramos viejas amigas que se reencontraban después de mucho tiempo, como si hubiera olvidado completamente los años de acoso que me había hecho pasar. «Hola, Isabella». «Hola, Camila», respondí cordialmente pero sin mucho entusiasmo. «Está padrísimo que coincidamos aquí», continuó Isabella. «¿Qué estudiaste?» «Ingeniería en sistemas». «No manches, yo estudié mercadotecnia». Camila estudió psicología. «Todas salimos exitosas, ¿verdad, Camila?» Camila asintió con esa sonrisa prepotente que recordaba perfectamente de la preparatoria. «¿Y qué tal te fue en la universidad? ¿Ya tienes trabajo?», me preguntó. «Sí, ya tengo una oferta de trabajo en una empresa de tecnología. Empiezo el próximo mes». «¡Qué padre! Yo voy a trabajar en la empresa de publicidad de mi papá, obviamente, y Camila ya está en el consultorio psicológico de su familia. A todas nos va a ir muy bien». Pero había algo en la forma en que me miraban que me inquietaba. Era como si estuvieran evaluándome, comparándome con la versión de mí misma que recordaban de la preparatoria. «Órale, Alejandra», dijo Isabella, mirándome de arriba a abajo. «Te ves muy diferente, ya no estás tan flaca como en la prepa». «Sí, te ves mejor», agregó Camila, pero había algo en su tono que no sonaba como un cumplido genuino. La conversación continuó por unos minutos más, con ellas presumiendo sutilmente sus conexiones familiares y yo respondiendo educadamente pero sintiéndome cada vez más incómoda. Era como si el tiempo no hubiera pasado, ellas seguían siendo las mismas niñas privilegiadas, y yo seguía sintiéndome como la outsider. Finalmente logré alejarme de ellas con la excusa de que necesitaba encontrar a mis papás para tomarme fotos antes de la ceremonia. Los encontré esperándome exactamente donde los había dejado, con las caras radiantes de alegría y orgullo. Mi mamá había comprado una cámara desechable porque no sabía usar bien la cámara digital que le había regalado el año anterior y había estado tomando fotos de todo, los edificios, las flores, los otros graduandos. «Mija, ven acá, nos vamos a tomar una foto junto a ese mural precioso», me gritó mi mamá, señalando uno de los famosos murales de Diego Rivera. Pasamos la siguiente hora tomando fotos por todo el campus. Mis papás querían documentar cada momento, cada rincón, cada detalle de este día que habían esperado durante décadas. Era conmovedor verlos tan felices, tan orgullosos, tan completamente ajenos a las complejidades sociales que yo estaba procesando internamente. A las 10:45 nos dirigimos al auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia. Mis papás se sentaron en las gradas reservadas para familiares, y yo me fui al área donde los graduandos debíamos formar para hacer nuestro ingreso ceremonial. Mientras esperábamos en fila, revisé mi teléfono celular por última vez antes de apagarlo para la ceremonia. Tenía varios mensajes de felicitación de compañeras de trabajo, de profesores, de amigas que había hecho durante la universidad.
Todas me deseaban suerte y me felicitaban por haber llegado hasta este momento. El último mensaje que leí antes de apagar el teléfono era de mi jefa en la empresa de tecnología donde iba a empezar a trabajar. Felicidades, Alejandra. Estamos muy emocionados de tenerte en el equipo. Disfruta tu día especial. Te lo mereces. Sonreí y guardé el teléfono en mi bolsa. Todo estaba perfecto, absolutamente todo. La música ceremonial comenzó a sonar, y la fila de graduandos empezó a avanzar hacia el auditorio. Mientras caminaba lentamente, procesando con mis compañeros hacia nuestros asientos, pude ver a mis papás en las gradas. Mi mamá tenía lágrimas corriendo por las mejillas y me saludaba con la mano como si fuera una niña pequeña en su primera función escolar. Mi papá estaba grabando todo con una videocámara que había pedido prestada especialmente para este día. Me senté en mi lugar asignado, rodeada de compañeros que habían compartido conmigo estos 5 años de universidad. El rector comenzó su discurso inaugural, hablando sobre el privilegio de haberse educado en la Universidad Nacional, sobre la responsabilidad social que conllevaba nuestro título, sobre el futuro brillante que nos esperaba. Mientras escuchaba el discurso, mi mente vagaba hacia todo lo que había superado para llegar hasta este momento, los años de bullying en la preparatoria que habían casi destruido mi autoestima, las noches de insomnio estudiando porque tenía que mantener mi beca de excelencia académica, los trabajos de medio tiempo que había tenido que hacer para costear mis gastos personales, las veces que había comido solo frijoles y arroz durante semanas para poder comprar los libros de texto necesarios. Pero también pensaba en todos los momentos positivos, los profesores que habían creído en mí y me habían empujado a ser mejor, las compañeras de universidad que se habían convertido en amigas verdaderas, los proyectos de programación que había completado exitosamente, las conferencias donde había presentado mi trabajo de investigación, la oferta de trabajo que había recibido gracias a mi desempeño académico. Todo había valido la pena para llegar a este momento. El rector terminó su discurso, y comenzó la ceremonia de entrega de títulos. Iban llamando a los graduandos por orden alfabético, y cuando cada uno subía al estrado, anunciaban su nombre completo y el título que había obtenido. Como mi apellido era Morales, sabía que faltaba un buen rato para que llegara mi turno. Traté de relajarme y disfrutar viendo a mis compañeros recibir sus títulos, escuchando los gritos de celebración de sus familias, sintiendo la energía positiva que llenaba todo el auditorio. Fue entonces cuando pasó algo que cambiaría todo. Mi teléfono, que pensé que había apagado completamente, comenzó a vibrar insistentemente en mi bolsa. Al principio traté de ignorarlo, era completamente inapropiado contestar una llamada durante la ceremonia de graduación, pero la vibración no paraba. Finalmente, con mucha discreción, saqué el teléfono para rechazar la llamada y asegurarme de que estuviera completamente apagado, pero cuando sexta la pantalla, me di cuenta de que no era una llamada normal. Aparecía número desconocido y había recibido ya 7 llamadas de ese mismo número en los últimos 10 minutos. Algo en mi instinto me dijo que no era una llamada comercial o una broma. Alguien estaba tratando desesperadamente de comunicarse conmigo en el peor momento posible. Miré hacia donde estaban mis papás en las gradas. Se veían completamente tranquilos y felices, ajenos a cualquier problema. Mi mamá seguía tomando fotos con su cámara desechable, y mi papá continuaba grabando la ceremonia. El teléfono volvió a vibrar. Octava llamada del mismo número. Tomé una decisión que en ese momento pensé que era la correcta. Salí discretamente del auditorio para contestar la llamada y resolver rápidamente cualquier emergencia que fuera, para poder regresar antes de que llamaran mi nombre. Contesté la llamada en el pasillo, lejos del ruido de la ceremonia. Bueno, la voz del otro lado me heló la sangre. Alejandra Morales, tienes que regresar a tu casa en Puebla inmediatamente. Es una emergencia familiar. ¿Quién habla?, pregunté, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Eso no importa. Lo que importa es que tu familia te necesita.
Urgentemente, tienes que irte ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasó? ¿Están bien mis papás? Tus papás están ahí contigo, ¿verdad? No se trata de ellos. Se trata de tu hermana menor. Mi hermana Carmen tenía 19 años y estaba estudiando la preparatoria en Puebla. Era mi orgullo y mi responsabilidad como hermana mayor. ¿Qué pasó con Carmen? ¿Está bien? Carmen está metida en problemas muy graves, Alejandra. Problemas que podrían arruinar su futuro y el de toda tu familia. ¿Qué tipo de problemas? ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo información sobre tu hermana que podría destruir su reputación para siempre. Información que podría afectar también tu nuevo trabajo y el futuro de toda tu familia. Si no regresas hoy mismo, esa información se va a hacer pública. Mi mente estaba completamente confundida. ¿Era algún tipo de extorsión? ¿Era una broma pesada? ¿Era alguien que quería arruinar mi día de graduación por alguna razón retorcida? Voy a colgar, dije. Espera, gritó la voz. ¿Conoces a Isabella Herrera? Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Qué tiene que ver Isabella con esto? Más de lo que imaginas. Alejandra, si no quieres que tu día perfecto se convierta en tu peor pesadilla, tienes que irte de ahí inmediatamente. Maneja a Puebla, ve a tu casa, y espera instrucciones. La línea se cortó. Me quedé parada en el pasillo del auditorio, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. Adentro, la ceremonia continuaba. Podía escuchar los nombres siendo anunciados, los aplausos, la música festiva. Mi momento estaba acercándose rápidamente, pero algo en esa llamada, algo en la mención de Isabella, me había llenado de una ansiedad que no podía ignorar. ¿Qué sabía esa persona sobre mi hermana que yo no sabía? ¿Por qué había mencionado específicamente a Isabella Herrera? ¿Y por qué había elegido este momento, el momento más importante de mi vida, para hacer esta llamada misteriosa? Miré hacia la entrada del auditorio. Podía regresar, sentarme, esperar mi turno, recibir mi título, celebrar con mis papás como había planeado durante años. O podía confiar en mi instinto, que me decía que algo estaba terriblemente mal, y hacer lo que esa voz anónima me había pedido. En ese momento, parada en el pasillo de la Universidad Nacional en el día de mi graduación, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, y elegí confiar en mí. Instinto. Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento, parada en el pasillo de la universidad con el teléfono todavía caliente en mi mano. Mi mente se debatía entre dos opciones igualmente aterradoras: ignorar la llamada y vivir para siempre con la duda de qué habría pasado con Carmen, o abandonar el momento más importante de mi vida para perseguir una amenaza que podía ser completamente falsa. Decidí buscar a mis papás antes de tomar cualquier decisión drástica. Los encontré en sus asientos, completamente concentrados en la ceremonia. Mi mamá seguía tomando fotos de cada graduando que pasaba, como si fuera a conocerlos personalmente después. Mi papá mantenía la videocámara enfocada en el escenario, documentando cada segundo. Papá, mamá, susurré, acercándome a ellos. Tengo que hablar con ustedes. ¿Qué pasa, mija? ¿Ya va a ser tu turno?, preguntó mi mamá, emocionada. No, aún no, pero recibí una llamada muy extraña. Alguien me dijo que tenía que regresar urgentemente a la casa por Carmen. Mi papá inmediatamente se preocupó. ¿Qué tipo de llamada? ¿Pasó algo con tu hermana? No sé, papá. La persona no quiso decir su nombre, pero dijo que Carmen estaba en problemas graves. Mis papás se miraron entre ellos con confusión. Mija, nosotros hablamos con Carmen ayer por la noche. Está perfectamente bien. Está en la escuela. Alguien nos habría llamado directamente si hubiera pasado algo. Eso es lo que yo pensé también, mamá. Pero la persona sabía mi nombre completo. Sabía que estaba aquí en la graduación, y mencionó a alguien de mi preparatoria. ¿A alguien de tu preparatoria? Mi papá frunció el ceño.
¿Quién? Isabella Herrera. Mis papás intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Era como si ese nombre les trajera recuerdos desagradables. Papá, ¿recuerdan a Isabella? Bueno, es la hija de don Emilio Herrera, ¿verdad? El que tiene la cadena de farmacias. Sí, esa es. Mi mamá suspiró profundamente. Mija, esa muchacha te hizo la vida imposible. Durante la preparatoria, ¿por qué alguien la mencionaría ahora? No lo sé, mamá, pero me da muy mala espina. Mi papá puso su mano en mi hombro. Alejandra, hemos esperado toda la vida para este momento. Tu mamá y yo hemos trabajado años para poder estar sentados aquí viéndote recibir tu título. No vamos a permitir que alguien arruine eso. Pero, nada de peros, mija. Si fuera una emergencia real con Carmen, nos habrían llamado directamente a nosotros también. Lógicamente, mis papás tenían razón, pero algo en mi interior me decía que la situación era más compleja de lo que parecía. La mención específica de Isabella, el tono urgente de la voz, el conocimiento detallado sobre mi ubicación, todo apuntaba a que alguien tenía información sobre mi vida que no debería tener. Está bien, les dije finalmente voy a quedarme. Regresé a mi asiento justo a tiempo. Habían llegado a la letra L, lo que significaba que faltaban pocos minutos para que me llamaran, pero no podía concentrarme en la ceremonia. Mi mente estaba completamente ocupada procesando esa llamada extraña. ¿Por qué alguien querría que me fuera de mi propia graduación? ¿Qué podía haber hecho Carmen que fuera tan grave? Y más importante, ¿qué sabía esa persona sobre mi hermana que yo no sabía? López, Ana María, Martín, Carlos Eduardo, Mendoza, Patricia, se estaban acercando a mi apellido. En cualquier momento escucharía Morales, Alejandra y tendría que subir al estrado para recibir el título por el que había trabajado 5 años de mi vida, pero el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto del mismo número desconocido. Alejandra, te quedan exactamente 15 minutos para tomar la decisión correcta. Después de eso, será demasiado tarde para proteger a tu hermana. Mi sangre se heló. Quien fuera que me estaba contactando, sabía exactamente en qué momento de la ceremonia estaba. Eso significaba que o estaba presente en el auditorio, o tenía acceso a información muy específica sobre el programa del evento. Miré alrededor discretamente, tratando de identificar alguna cara sospechosa, alguna persona que me estuviera observando de manera extraña. En una de las filas de graduandos pude ver a Isabella y Camila. Isabella me estaba mirando directamente, y cuando nuestros ojos se cruzaron, me sonrió de una manera que me puso la piel de gallina. Recibí otro mensaje: la información que tengo sobre Carmen podría arruinar no solo su futuro, sino también tu nuevo trabajo. ¿Estás segura de qué quieres arriesgarte? ¿Información sobre Carmen? ¿Qué tipo de información? Mi hermana era una estudiante ejemplar, nunca había tenido problemas en la escuela, era responsable y enfocada en sus estudios. ¿Qué podía saber alguien sobre ella que fuera comprometedor? Pero luego pensé en mi nuevo trabajo. La empresa donde había conseguido empleo había hecho una investigación de antecedentes, y aunque no habían investigado a mi familia directamente, cualquier escándalo relacionado con mi hermana menor definitivamente podría afectar mi reputación profesional. Moreno, Luis Miguel, ya estaban en la M. Faltaban muy pocos nombres para llegar al mío. Tomé una decisión desesperada. Me levanté de mi asiento y salí nuevamente del auditorio, esta vez con la intención de llamar directamente a Carmen para verificar que todo estuviera bien. Marqué el número de mi hermana. Ale, ¿qué haces llamándome? ¿No deberías estar en tu graduación? Sí, Carmen, estoy en la graduación, pero recibí unas llamadas muy extrañas de alguien que dice que estás en problemas graves. ¿Está todo bien? ¿Llamadas extrañas? Todo está bien, hermana. Estoy en la escuela, en el receso. ¿Qué tipo de llamadas? No lo sé exactamente, pero alguien dice que tienes problemas que podrían afectar a toda la familia. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Carmen,
¿Estás ahí, Sir? Ale, ahora que lo dices, si ha pasado algo raro. Se me erizó la piel. ¿Qué cosa? Esta mañana llegaron a la escuela unos señores, preguntando por mí. Dijeron que eran de una revista juvenil y que querían entrevistarme porque había ganado un concurso de ensayos. ¿Qué concurso de ensayos? Carmen, tú nunca has participado en ningún concurso. Eso mismo les dije, pero ellos insistían en que tenían mi información completa, sabían mi nombre completo, sabían en qué grado estaba, incluso sabían detalles sobre nuestra familia. Una alarma se disparó en mi cabeza. ¿Qué tipo de detalles? Sabían que tú estabas graduándose hoy en la Ciudad de México. Sabían que papá y mamá estaban contigo. Sabían que yo iba a estar sola en la casa después de la escuela. Carmen, eso no es normal. ¿Les dijiste a alguien que papá y mamá no iban a estar en casa? No, hermana, nadie lo sabía, excepto mi mejor amiga Lucía y, bueno, algunas compañeras de la escuela. ¿Qué más te dijeron esos señores? Me pidieron que fuera con ellos para hacer la entrevista en sus oficinas. Dijeron que era para una revista muy importante y que me iban a dar un premio en efectivo. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije que tenía que hablar primero con mis papás. Se pusieron un poco insistentes, pero finalmente se fueron. Dijeron que iban a regresar después de clases para hablar conmigo de nuevo. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Carmen, escúchame muy bien, no te vayas con esos señores bajo ninguna circunstancia. Vete directo a casa después de la escuela y no le abras la puerta a nadie. ¿Entendiste? Ale, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No, lo sé todavía, pero creo que alguien está planeando algo contra nuestra familia. Mantente alejada de cualquier persona extraña. Colgué el teléfono y regresé corriendo al auditorio. Cuando entré, escuché mi nombre siendo anunciado. Morales, Alejandra, Ingeniería en Sistemas, mención honorífica. El momento que había esperado toda mi vida estaba sucediendo, y yo estaba parada en la entrada del auditorio, paralizada por el miedo y la confusión. Vi a mis papás en las gradas. Mi mamá estaba llorando de emoción. Mi papá estaba grabando todo. Ambos me buscaban con la mirada esperando verme subir al estrado, pero yo no podía moverme. El presentador repitió mi nombre, Morales, Alejandra. Algunos de mis compañeros voltearon a buscarme. El silencio en el auditorio se estaba volviendo incómodo. Fue entonces cuando miré directamente hacia donde estaba Isabella Herrera. Estaba sentada unas filas más adelante, pero había volteado completamente para mirarme directamente, y en su rostro había una expresión que jamás olvidaré, una sonrisa de satisfacción maliciosa, como si supiera exactamente por qué yo no estaba subiendo al estrado. En ese momento supe, con absoluta certeza, que ella estaba involucrada en esto. El teléfono volvió a sonar. ¿Decisión tomada? Era la misma voz anónima. ¿Qué quieren de mí?, pregunté en voz baja, tratando de no llamar más la atención. Queremos que vengas a Puebla. Queremos que veas con tus propios ojos lo que tu hermana ha estado haciendo. Y queremos que entiendas que hay consecuencias cuando alguien trata de elevarse por encima de su lugar social. ¿Su lugar social? ¿De qué está hablando? Tu hermana no es la niña inocente que tú crees que es. Alejandra ha estado involucrada en situaciones que podrían arruinar su reputación para siempre, y por asociación, también la tuya. Eso es mentira. ¿Estás segura? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde saca tu hermana el dinero para comprarse ropa nueva? ¿Cómo puede permitirse salir con sus amigas tan seguido con el sueldo que ganan tus papás? Las palabras me golpearon porque era cierto que Carmen había estado gastando más dinero últimamente. Había asumido que era dinero que mis papás le daban, o que había estado ahorrando, pero nunca había preguntado directamente. Mi hermana es una estudiante ejemplar. Tu hermana ha estado trabajando en lugares que una niña de su edad no debería estar trabajando. Ha estado haciendo cosas que, si se descubren, no solo la meterían en problemas legales, sino que también arruinarían completamente tu reputación profesional. El mundo se tambaleó bajo mis pies.
Eso no puede ser cierto. ¿Quieres arriesgarte a que sea mentira? Porque si lo es, no tienes nada que perder viniendo a Puebla a verificarlo. Pero si es verdad, y esta información se hace pública mañana por la mañana, Carmen será expulsada de la escuela, tu nuevo trabajo será cancelado, y toda tu familia sufrirá las consecuencias. Mi mente estaba completamente fragmentada. Por un lado, todo mi ser se rebelaba contra la idea de que Carmen pudiera estar involucrada en actividades cuestionables. Por otro lado, había notado cambios en ella en los últimos meses que no había sabido cómo interpretar. ¿Qué quieren que haga exactamente? Que vengas a Puebla, que veas la evidencia con tus propios ojos, que entiendas la situación completamente antes de tomar decisiones sobre tu futuro. Y si no voy, entonces mañana a primera hora, toda esta información llega a la dirección de la preparatoria de Carmen, a tu nuevo empleador, y a los medios de comunicación locales. Carmen será expulsada, tu trabajo será cancelado, y tu familia quedará en la ruina social. El presentador había seguido adelante con otros nombres, pero pude ver que mis papás seguían buscándome con la mirada, completamente confundidos sobre por qué no había subido a recibir mi título. Tienes 10 minutos para decidir, continuó la voz después de eso. Consideraremos que has elegido no proteger a tu hermana. La línea se cortó. Me quedé parada en la entrada del auditorio, viendo la ceremonia continuar sin mí, sabiendo que mis papás estaban sufriendo y confundidos, sintiendo como si toda mi vida estuviera desintegrándose en tiempo real. ¿Era posible que Carmen estuviera involucrada en actividades cuestionables? ¿Era posible que mi hermana menor, la niña que yo había ayudado a criar, estuviera ocultándome secretos peligrosos? Y si era verdad, ¿cómo podía vivir con la culpa de no haber estado ahí para protegerla? ¿Cómo podía comenzar mi carrera profesional sabiendo que había fallado como hermana mayor? Pero si no era verdad, si todo esto era una elaborada mentira diseñada para destruir mi día más importante, ¿por qué alguien se tomaría tantas molestias? Y ahí estaba la pregunta que me torturaba más que todas las otras. ¿Por qué Isabella Herrera me había sonreído de esa manera cuando vio que no subía al estrado? Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a mis papás: emergencia con Carmen. Tengo que ir a Puebla inmediatamente. Los explicaré todo después. Sin esperar respuesta, sin mirar atrás, sin despedirme de mis compañeros, abandoné la Universidad Nacional en el día de mi graduación y comencé el viaje más aterrador de mi vida hacia una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hermana. Mientras manejaba por la autopista México-Puebla, con las lágrimas corriendo por mis mejillas y el corazón rompiéndose por haber abandonado el momento más importante de mi vida, solo podía pensar en una cosa: fuera lo que fuera que me esperara en casa, sabía que después de ese día, nada volvería a ser igual. El viaje de 2 horas y media de la Ciudad de México a Puebla se sintió como una eternidad. Cada kilómetro que avanzaba en la carretera me llevaba más cerca de una verdad que no estaba segura de querer conocer. Mi teléfono había estado sonando constantemente, mis papás llamándome desesperados, mensajes de compañeras preguntando dónde estaba, notificaciones de redes sociales felicitándome por una graduación que había abandonado a medias. Llegué a mi casa en la colonia Resurrección cerca de las 3 de la tarde. Era una casa modesta de 2 pisos que mis papás habían comprado cuando yo tenía 12 años, después de años de vivir en departamentos rentados. Siempre había sido motivo de orgullo para nuestra familia el haber logrado tener casa propia, pero ahora, mientras estacionaba frente a la puerta, me preguntaba qué secretos guardaba entre sus paredes. La casa se veía normal desde afuera, no había signos de disturbios, no había autos extraños estacionados, no había nada que sugiriera una emergencia. Por un momento consideré la posibilidad de que todo hubiera sido una broma elaborada y cruel, pero cuando abrí la puerta principal con mi llave, inmediatamente supe que algo estaba mal. Carmen estaba sentada en la sala,
pero no estaba sola. Había una mujer elegante de unos 40 años que no reconocí, y junto a ella, para mi completa sorpresa, estaban Isabella Herrera y Camila Maldonado. Alejandra, dijo Isabella, poniéndose de pie con esa sonrisa falsa que recordaba perfectamente qué bueno que decidiste venir. Te estábamos esperando. ¿Qué están haciendo en mi casa?, pregunté, mirando a Carmen que parecía estar a punto de llorar. La mujer elegante se presentó. Soy Mónica Herrera, la mamá de Isabella. Creo que necesitamos hablar. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Y por qué está mi hermana involucrada en esto? Porque tu hermana ha estado trabajando en mi negocio durante los últimos 4 meses, respondió la señora Herrera con una frialdad que me puso la piel de gallina. ¿Qué tipo de negocio? Isabella y Camila intercambiaron miradas de satisfacción. ¿No le has contado a tu hermana sobre tu trabajo de los fines de semana, Carmen?, preguntó Isabella con un tono burlón. Carmen comenzó a llorar abiertamente. Ale, yo no sabía cómo decirte. ¿Decirme qué, Carmen? ¿Qué está pasando aquí? La señora Herrera tomó el control de la conversación. Tu hermana ha estado trabajando como modelo en sesiones fotográficas para mi agencia de publicidad. Sesiones que, digamos, son más artísticas de lo que sería apropiado para una menor de edad. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué tipo de sesiones fotográficas? El tipo de sesiones que podrían arruinar su reputación para siempre si se hacen públicas, respondió Isabella, y por asociación, también la tuya, Carmen. ¿Es cierto esto? Mi hermana asintió entre lágrimas. Ale, necesitaba dinero. Tú sabes que papá y mamá trabajan mucho, pero el dinero nunca alcanza. Cuando empecé la preparatoria, veía a mis compañeras con ropa bonita, con celulares nuevos, pudiendo salir los fines de semana. Carmen, pudiste haberme pedido dinero a mí. Tú también necesitas dinero. Tú también has estado trabajando para poder estudiar. No quería ser una carga más. La señora Herrera interrumpió. Carmen es una chica muy bella, Alejandra, y es muy fotogénica. Mis clientes quedaron muy impresionados con su potencial. La forma en que dijo potencial me puso la piel de gallina. ¿Qué tipo de fotografías tomaron? Fotografías de moda, principalmente, ropa de baño, lencería juvenil, poses artísticas. ¿Lencería? Carmen tiene 19 años. Exactamente, dijo Camila, es mayor de edad. Técnicamente no hicimos nada ilegal, pero sí hicimos algo que podría ser muy incómodo si llegara a hacerse público, agregó Isabella, especialmente para una familia que presume de ser tan honorable. Fue en ese momento cuando entendí completamente lo que estaba pasando. No se trataba de proteger a Carmen, se trataba de chantaje, se trataba de venganza social que se remontaba años atrás. Ustedes planearon esto, dije, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Ustedes buscaron deliberadamente a mi hermana para involucrarla en esto. La señora Herrera sonrió. Digamos que cuando Isabella me contó sobre la graduación de hoy, y sobre su historia con tu familia, me pareció una oportunidad perfecta para una lección de humildad. Lección de humildad, Alejandra. Durante toda la preparatoria, tú actuabas como si fueras superior a mis hijas moralmente, como si el hecho de que tu familia fuera pobre las hiciera más honestas, más dignas que nosotras. Isabella se acercó a mí, siempre con esa actitud de víctima perfecta, como si nosotras fuéramos las malvadas por tener dinero, y tú fueras la santa por ser pobre. Yo nunca dije eso. No tenías que decirlo, interrumpió Camila. Se veía en tu forma de actuar, esa superioridad moral, esa actitud de mártir. La señora Herrera retomó el control. Cuando Isabella me habló de tu graduación universitaria, y de cómo probablemente ibas a presumir tu éxito académico, decidimos darte una lección sobre la realidad. ¿Qué tipo de lección? La lección de que tu familia no es más moral que las nuestras, que tu hermana, criada con tus mismos valores, estaba dispuesta a hacer exactamente lo mismo que cualquier otra chica por dinero.
Carmen se puso de pie bruscamente. Yo no sabía que esto era parte de un plan en contra de mi hermana. Ustedes me dijeron que era trabajo de modelo legítimo, y lo es, respondió la señora Herrera, pero también es una demostración de que la moral de tu familia no es tan sólida como pretenden. Miré las fotografías que tenían sobre la mesa. Efectivamente mostraban a Carmen en poses que, aunque no eran explícitamente sexuales, sí eran sugestivas e inapropiadas para una chica de su edad. Eran exactamente el tipo de imágenes que podrían arruinar su reputación y afectar mi carrera profesional si se hicieran públicas. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Isabella sonrió maliciosamente. Queremos que entiendas que no eres mejor que nosotras, que tu familia no es más honesta que las nuestras, que tu éxito académico no te da derecho a juzgarnos. ¿Y qué ganan ustedes con esto? Ganamos verte perderte tu propio día de graduación, respondió Camila después de años de actuar como si fueras la víctima perfecta. Fue muy satisfactorio verte abandonar la ceremonia corriendo como una cobarde. Además, agregó la señora Herrera, ganamos tener control sobre tu futuro. Estas fotografías nos dan poder sobre tu carrera, sobre la reputación de tu familia, sobre tu hermana. Fue en ese momento cuando finalmente entendí la magnitud de lo que había pasado. No se trataba solo de venganza por el bullying de la preparatoria, se trataba de una operación calculada para destruir mi vida profesional y controlar a mi familia usando a Carmen como peón. Ustedes manipularon a mi hermana, dije, sintiendo que la rabia me llenaba completamente. Nosotras le dimos una oportunidad de ganar dinero, respondió la señora Herrera. Ella tomó la decisión de participar voluntariamente. Ella es una adolescente. Ustedes son adultas que deberían saber mejor. Ella es mayor de edad, insistió Isabella, y además, no fue muy difícil convencerla. Tu hermana quería dinero para encajar socialmente, igual que cualquier otra chica de su edad. Carmen comenzó a llorar más fuerte. Ale, lo siento mucho, no sabía que esto era parte de algo más grande. Solo quería tener las cosas que tienen mis compañeras de escuela. Me acerqué a mi hermana y la abracé. Carmen, no es tu culpa. Estas mujeres se aprovecharon de ti. Nadie se aprovechó de nadie, gritó Camila. Simplemente le mostramos a tu hermana que todo el mundo tiene un precio. ¿Y cuál es su precio?, preguntó la señora Herrera. ¿Cuánto vale para ti que estas fotografías no se hagan públicas? ¿Me están pidiendo dinero? Te estamos pidiendo humildad. Te estamos pidiendo que reconozcas que no eres mejor que nosotras. Te estamos pidiendo que entiendas que tu lugar en el mundo no es tan alto como crees. Isabella se puso de pie y caminó hacia la ventana. Durante años te creíste la víctima perfecta de nuestro bullying, pero nunca te diste cuenta de que tu actitud de superioridad moral era igual de molesta que cualquier cosa que nosotras hayamos hecho. Yo nunca me sentí superior a ustedes. Por supuesto que sí, interrumpió Camila con tu cara de mártir, con tu actitud de yo soy pobre pero honesta, con tu forma de hacer que todos nos viéramos como las malvadas ricas. La señora Herrera se acercó a mí. Alejandra, estas fotografías de tu hermana van a circular por toda la preparatoria mañana por la mañana si tú no aceptas nuestros términos. ¿Qué términos? Que reconozcas públicamente que tu familia no es más moral que las nuestras, que aceptes que tu éxito académico no te da derecho a juzgar a nadie, y que entiendas que dependes de nosotras para mantener tu reputación intacta. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Era verdad que mi hermana había cometido un error al involucrarse en esas sesiones fotográficas. Era verdad que nuestras circunstancias económicas habían llevado a decisiones cuestionables. Pero también era verdad algo más importante: estas mujeres habían planeado deliberadamente aprovecharse de una adolescente insegura para vengarse de rencores que se remontaban a la preparatoria. ¿Saben qué?, dije finalmente, tomando la mano de Carmen. Tienen razón en una cosa, mi familia no es perfecta. Carmen cometió un error. Yo cometí errores. Todos cometemos errores. Las tres sonrieron, pensando que habían ganado. Pero hay algo que ustedes no entienden.
continué, ustedes aprovecharon la inseguridad de una adolescente para ejecutar una venganza personal. Manipularon a mi hermana menor para lastimar a su hermana mayor. Planearon deliberadamente arruinar el día más importante de mi vida por rencores mezquinos. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó la señora Herrera. Estoy tratando de decir que hicieron todo esto para demostrarme que no soy mejor que ustedes. Y tienen razón, no soy mejor que ustedes. Pero ustedes tampoco son mejores que yo. La diferencia es que yo nunca pretendí serlo, pero nosotras tenemos el poder de destruir tu reputación, dijo Isabella. ¿Y entonces qué? ¿Van a pasar el resto de sus vidas chantajeándome? ¿Van a despertar cada mañana pensando en cómo controlar mi vida? ¿Esa va a ser su contribución al mundo? Caminé hacia la mesa donde estaban las fotografías de Carmen y las tomé. Estas fotografías no demuestran que mi hermana es inmoral. Demuestran que es una adolescente insegura que fue manipulada por adultas sin escrúpulos. Si las haces públicas, arruinarás tu propia reputación, gritó. Camila, tal vez, respondí, pero también voy a hacer públicos todos los detalles de cómo una mujer adulta buscó deliberadamente a una menor de edad para involucrarla en sesiones fotográficas cuestionables como parte de una venganza personal. La señora Herrera se puso pálida. No puedes probar nada de eso. ¿En serio? Saqué mi teléfono, he estado grabando toda esta conversación desde que llegué. Tengo grabadas todas las confesiones sobre el plan para manipular a mi hermana y arruinar mi graduación. Las tres se miraron entre ellas con expresiones de pánico. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Isabella. Quiero que borren todas las copias de estas fotografías. Quiero que se alejen de mi hermana para siempre, y quiero que entiendan que su venganza falló. ¿Falló? Sí, falló, porque al final, lo único que lograron fue demostrar exactamente qué tipo de personas son. Personas dispuestas a lastimar a adolescentes inocentes por venganzas personales. Carmen se acercó a mí. Ale, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Van a expulsarme de la escuela? No, Carmen, vamos a manejar esto correctamente. Vamos a hablar con papá y mamá. Vamos a explicar todo lo que pasó. Y vamos a asegurarnos de que nunca más permitas que alguien se aproveche de ti. Miré directamente a la señora Herrera. Y ustedes van a desaparecer de nuestras vidas permanentemente, porque si vuelvo a saber que se han acercado a mi hermana, o si estas fotografías aparecen en cualquier lugar público, voy a hacer que toda Puebla sepa exactamente lo que hicieron. La señora Herrera se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, Alejandra. Si se va a quedar así, respondí, porque ustedes no tienen ningún poder sobre mí. Lo único que tenían era mi miedo, y ya no tengo miedo. ¿Y tu trabajo? ¿Tu reputación? Mi trabajo y mi reputación están construidos sobre 5 años de trabajo honesto en la universidad. Un escándalo con mi hermana no va a cambiar eso. Isabella se acercó una última vez. Siempre creíste que eras mejor que nosotras. No, Isabella, nunca creí que era mejor que ustedes. Simplemente nunca tuve la necesidad de demostrar que no era peor. Después de que se fueron, Carmen y yo nos quedamos sentadas en la sala, procesando todo lo que había pasado. Ale, ¿me odias?, me preguntó Carmen. No te odio, hermanita. Estoy decepcionada y preocupada, pero no te odio. ¿Les vas a contar a papá y mamá? Sí, les vamos a contar, porque los secretos familiares solo nos lastiman. Vamos a ser honestas sobre lo que pasó. Vamos a aceptar las consecuencias, y vamos a asegurarnos de que nunca más permitas que alguien se aproveche de tu vulnerabilidad. Esa noche, cuando mis papás regresaron de la Ciudad de México devastados por mi ausencia en la graduación, les conté toda la historia. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más liberadoras. Mi papá lloró cuando se enteró de que Carmen había sentido que necesitaba dinero extra. Mi mamá se culpó por no haber notado las señales de que algo estaba pasando, pero al final, todos entendimos que habíamos aprendido una lección valiosa sobre la comunicación familiar y sobre protegernos mutuamente. 6 meses después,
Me gradué en una ceremonia especial para estudiantes que no habían podido recibir sus títulos en la fecha original. Esta vez, toda mi familia estuvo presente, incluyendo a Carmen, quien había aprendido a valorar su propia dignidad por encima de las presiones sociales. Durante mi discurso de graduación, me habían pedido que hablara como representante de los estudiantes de la ceremonia especial. Dije algo que había estado pensando durante todo ese tiempo. A veces las personas que más nos lastiman terminan siendo las que más nos enseñan sobre nosotros mismos, no porque tengan razón en lastimarnos, sino porque nos obligan a decidir quiénes queremos ser realmente. Isabella Herrera y su familia se mudaron de Puebla 3 meses después de nuestra confrontación. Aparentemente, la grabación que había hecho de nuestra conversación había circulado entre ciertos círculos sociales, y la reputación de la señora Herrera como empresaria había quedado severamente dañada. La ironía no se me perdió. Al tratar de destruir mi reputación, habían terminado destruyendo la suya, pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia no fue sobre venganza o justicia, fue sobre el valor de la autenticidad y la importancia de proteger a las personas que amas, especialmente cuando son vulnerables. Carmen nunca más permitió que alguien se aprovechara de su inseguridad económica. Yo nunca más permití que el miedo controlara mis decisiones importantes. Y nuestra familia aprendió que los secretos solo nos debilitan, mientras que la honestidad nos fortalece. La llamada anónima que arruinó mi graduación terminó siendo el catalizador para conversaciones familiares que necesitábamos tener hacía años. Y eso, definitivamente, valió más que cualquier ceremonia de graduación. 6 meses después de aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, estoy parada frente al espejo de mi cuarto, preparándome para mi segunda graduación. Esta vez es diferente no solo porque es una ceremonia especial para estudiantes que no pudieron recibir sus títulos en la fecha original, sino porque ahora sé exactamente quién soy y qué represento. Los últimos meses han sido una montaña rusa emocional. Después de confrontar a Isabella y su familia, tuvimos que lidiar con las consecuencias de las decisiones de Carmen, reconstruir nuestra comunicación familiar y enfrentar algunas verdades incómodas sobre nosotros mismos. La conversación más difícil fue con mis papás esa noche cuando regresaron de la Ciudad de México. Los encontré sentados en la sala, devastados por mi ausencia en la graduación, completamente confundidos sobre qué había pasado. «Mija, ¿dónde estuviste?», me preguntó mi mamá, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Por qué abandonaste tu graduación?». Les conté toda la historia desde el principio, la llamada anónima, el chantaje, el descubrimiento sobre Carmen, la confrontación con los Herrera. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a shock, de shock a dolor, y finalmente a una determinación protectora. Mi papá se puso de pie lentamente cuando terminé de hablar. «¿Esa gente manipuló a mi hija menor para lastimar a mi hija mayor?», preguntó, con una voz que no le había escuchado nunca antes. «Sí, papá, usaron a Carmen para vengarse de algo que pasó en la preparatoria hace años». Mi mamá se acercó a Carmen, que había estado llorando silenciosamente durante toda mi narración. «Mija, ¿por qué no nos dijiste que necesitabas dinero? ¿Por qué sentiste que tenías que hacer eso?». «Porque ustedes ya hacen tanto por mí y por Ale», respondió Carmen entre lágrimas porque veía a Ale trabajando y estudiando al mismo tiempo, porque sabía que papá trabaja turnos extra para poder mantener a la familia. No quería ser una carga más. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos habíamos estado guardando secretos tratando de proteger a los demás, pero esos secretos nos habían hecho vulnerables a manipulaciones externas. «Carmen», le dije, tomando sus manos, nunca eres una carga. Somos familia, se supone que nos cuidamos mutuamente». Mi papá se sentó junto a nosotras. «Mijas, su mamá y yo hemos fallado si ustedes sienten que no pueden venir a nosotros cuando tienen problemas. Puede que no tengamos mucho dinero, pero tenemos amor y tenemos dignidad, y nadie
Tiene derecho a aprovecharse de mi familia. Esa noche establecimos nuevas reglas familiares. Nada de secretos importantes. Comunicación abierta sobre problemas financieros. Y un compromiso de protegernos mutuamente contra cualquier persona que tratara de aprovecharse de nuestras vulnerabilidades. Pero el proceso de sanación no fue fácil. Carmen tuvo que lidiar con la culpa de haber sido manipulada. Yo tuve que procesar el trauma de haber perdido mi graduación original. Y todos tuvimos que enfrentar el hecho de que habíamos estado viviendo con una comunicación familiar deficiente durante años. Decidimos buscar ayuda profesional. Encontramos a una psicóloga familiar que nos ayudó a procesar todo lo que había pasado y a establecer patrones de comunicación más saludables. Durante una de nuestras sesiones, la doctora Martínez nos hizo una pregunta que cambió mi perspectiva sobre toda la situación. Alejandra, ¿crees que esta experiencia, por dolorosa que haya sido, les ha enseñado algo valioso a ti y a tu familia? Al principio mi respuesta instintiva fue no. ¿Cómo podía ser valiosa una experiencia que me había costado mi graduación original y había puesto en peligro a mi hermana menor? Pero después de reflexionar durante semanas, me di cuenta de que si había aprendido cosas importantes, había aprendido que el bullying que había sufrido en la preparatoria no había terminado realmente, había evolucionado y había seguido afectando mi vida de maneras que no había reconocido. Isabella y su familia habían estado esperando años para continuar con su patrón de abuso, y lo habían hecho de una manera mucho más sofisticada y dañina. Había aprendido que mi hermana menor había estado luchando con inseguridades económicas y sociales que yo no había notado, a pesar de vivir en la misma casa y pretender conocerla completamente. Había aprendido que mi familia, a pesar de todo nuestro amor mutuo, había estado fallando en comunicarse abiertamente sobre nuestros problemas y vulnerabilidades. Y más importante, había aprendido que tenía la fuerza para enfrentar amenazas y proteger a las personas que amo, incluso cuando eso significa sacrificar cosas importantes para mí. Mi empresa de tecnología, sorprendentemente, no canceló mi oferta de trabajo cuando les expliqué lo que había pasado. Mi jefa inmediata me dijo algo que nunca olvidaré: Alejandra, el hecho de que hayas estado dispuesta a sacrificar tu graduación para proteger a tu hermana menor me dice más sobre tu carácter que cualquier título universitario. Carmen regresó a la preparatoria con la cabeza en alto. Había aprendido una lección valiosa sobre su propio valor y sobre no permitir que las presiones sociales la llevaran a tomar decisiones que comprometieran su dignidad. También había aprendido algo importante sobre la dinámica familiar. Durante una de nuestras conversaciones nocturnas, me dijo: Ale, siempre pensé que tenía que ser como tú, perfecta académicamente, trabajadora, enfocada en el futuro, pero ahora me doy cuenta de que puedo ser exitosa siendo yo misma, sin tener que probar nada a nadie. Esas palabras me llegaron directo al corazón porque me hicieron dar cuenta de que yo también había estado viviendo tratando de probar algo. Había estado tratando de demostrar que era mejor que las personas que me habían lastimado en la preparatoria, cuando lo que realmente necesitaba era simplemente ser auténtica conmigo misma. 3 meses después del incidente, recibí una llamada inesperada. Era de un periodista del periódico local de Puebla. Alejandra Morales, soy Roberto Vázquez del Diario de Puebla. Estamos investigando denuncias contra una agencia de modelos que aparentemente ha estado aprovechándose de menores de edad para sesiones fotográficas inapropiadas. ¿Podría hablar con usted? Resulta que varias familias más habían presentado denuncias contra la agencia de la señora Herrera. Carmen no había sido la única adolescente manipulada. Había un patrón de comportamiento que se extendía por años. Decidí cooperar completamente con la investigación. Proporcioné mi grabación de la conversación con los Herrera, testifiqué sobre la manipulación de Carmen y ayudé a conectar a otras familias afectadas. El escándalo que siguió fue mucho más grande de lo que había anticipado. La señora Herrera no solo fue cerrada su agencia,
sino que también fue acusada penalmente de explotación de menores. Isabella y Camila, aunque no fueron acusadas criminalmente, quedaron completamente desacreditadas socialmente en Puebla, pero lo más importante para mí no fue la justicia legal, fue el hecho de que al hablar públicamente sobre lo que había pasado, ayudé a otras familias a proteger a sus hijas y a entender los signos de manipulación. La ceremonia de graduación especial se llevó a cabo en diciembre. Era más pequeña e íntima que la ceremonia original, pero para mí fue mucho más significativa. Cuando me llamaron al estrado Morales, Alejandra, Ingeniería, en Sistemas, mención honorífica, caminé con confianza completa, no porque hubiera demostrado que era mejor que nadie, sino porque sabía exactamente quién era y qué representaba. En las gradas estaba toda mi familia, mis papás llorando de orgullo, Carmen aplaudiéndome con una sonrisa radiante, mis tíos y primos que habían venido desde diferentes partes de Puebla para acompañarme. Durante mi discurso como representante de los estudiantes de la ceremonia especial, compartí parte de mi historia. Hace 6 meses, abandoné mi graduación original para proteger a mi familia de una amenaza que resultó ser una manipulación cruel. En ese momento pensé que había perdido el día más importante de mi vida, pero ahora me doy cuenta de que gané algo mucho más valioso, la certeza de que haría cualquier cosa por las personas que amo, y la confianza de que puedo enfrentar cualquier adversidad que se presente en mi vida. La educación universitaria nos da herramientas técnicas y conocimientos especializados, pero la vida nos da las lecciones más importantes sobre carácter, valores, y la fuerza que tenemos dentro de nosotros mismos. Después de la ceremonia, mientras caminábamos por el campus universitario, el mismo lugar donde 6 meses antes había recibido la llamada que cambió todo, Carmen me tomó del brazo. Ale, ¿te arrepientes de haber abandonado tu primera graduación? No, Carmen, me arrepiento de que tuvieras que pasar por esa experiencia, pero no me arrepiento de haber estado ahí para ti cuando me necesitaste. ¿Crees que valió la pena, Carmen? Durante años viví pensando que las personas que me habían lastimado en la preparatoria tenían poder sobre mí, tenían el poder de hacerme sentir inferior, de hacerme cuestionar mi valor, de controlar cómo me veía a mí misma. Y ahora sé que la única persona que tiene poder sobre mí soy yo misma, y sé que tengo la fuerza para proteger a mi familia sin importar lo que eso cueste. Esa noche, en casa, abrimos una botella de sidra para celebrar mi segunda graduación. Era sidra barata del supermercado local, pero sabía a celebración auténtica. Mi papá hizo un brindis por mi hija Alejandra, que nos enseñó que el verdadero éxito no se mide en títulos universitarios, sino en el carácter que mostramos cuando las cosas se ponen difíciles. Mi mamá agregó, y por nuestra familia, que aprendió que somos más fuertes cuando somos honestos unos con otros que cuando tratamos de protegernos con secretos. Carmen levantó su copa, y por las segundas oportunidades, que a veces son mejores que las primeras. 2 años después, soy la líder de desarrollo de sistemas en la empresa donde empecé como ingeniera junior. Me casé con un hombre extraordinario que conoció toda mi historia antes de nuestra primera cita oficial, y que dice que se enamoró de mí precisamente por mi autenticidad y mi lealtad familiar. Carmen está en su último año de preparatoria y ya fue aceptada en la universidad para estudiar trabajo social. Dice que quiere ayudar a otras adolescentes que están en situaciones vulnerables. Mi familia nunca más ha guardado secretos importantes entre nosotros. Hemos aprendido a comunicarnos abiertamente sobre problemas financieros, inseguridades personales, y cualquier amenaza externa que pueda afectarnos. Y nunca más he recibido llamadas telefónicas anónimas, porque cuando vives en la verdad completa, cuando no tienes secretos que ocultar, cuando tu familia está unida por comunicación auténtica y amor incondicional, nadie puede chantajearte, nadie puede amenazarte, nadie puede controlar tu vida con miedo. Cada año, el 15 de mayo, celebro 2 fechas, el día que debería haber sido mi graduación original,
y el día que aprendí el verdadero significado de proteger a mi familia. No es una celebración triste, sino una reflexión profunda sobre las decisiones que tomamos cuando las personas que amamos están en peligro. He aprendido que el aislamiento social que sufrí durante la preparatoria no fue culpa mía, pero que permitir que ese aislamiento me definiera durante años sí fue mi responsabilidad. He aprendido que la venganza social que ejecutaron los Herrera fue cruel e innecesaria, pero que también me dio la oportunidad de demostrar de que estoy hecha realmente. Si alguien algún día recibe una llamada anónima amenazando con destruir su vida perfecta, mi consejo es simple: no tomes decisiones importantes basadas en el miedo. Evalúa la situación, protege a las personas que amas, pero nunca permitas que el chantaje controle tus decisiones fundamentales, porque al final del día, la vida construida sobre secretos y miedo no es realmente tuya. La vida construida sobre autenticidad, amor familiar y la willingness de sacrificarte por las personas que amas, esa vida sí es completamente tuya, y vale la pena luchar por ella, sin importar lo que cueste. La llamada anónima que arruinó mi graduación terminó siendo el regalo más extraño pero más valioso que pude haber recibido. Me enseñó quién soy realmente cuando las cosas se ponen difíciles. Me enseñó el valor de mi familia. Me enseñó que tengo una fuerza interior que no conocía. Y me enseñó que a veces las experiencias más dolorosas son las que nos transforman en las versiones más auténticas de nosotros mismos. 3 años después, cuando la gente me pregunta sobre mi graduación universitaria, siempre cuento la historia completa, no porque me guste hablar de experiencias difíciles, sino porque creo que es importante que otras mujeres jóvenes sepan que pueden sobrevivir a la manipulación, al chantaje y a las venganzas sociales, que pueden proteger a sus familias sin perder su propia identidad, que pueden enfrentar sus miedos y salir más fuertes del otro lado, y que a veces, las llamadas telefónicas que arruinan nuestros días perfectos terminan siendo exactamente lo que necesitábamos para construir vidas auténticas. 5 años después de aquella llamada que cambió mi vida, trabajo como directora de tecnología en una empresa que valora tanto mi competencia técnica como mi integridad personal. Tengo una familia propia. Ahora me casé con un hombre que conocía toda mi historia desde el principio y que dice que se enamoró de mi autenticidad antes que de cualquier otra cosa. Carmen se graduó de trabajo social con honores y ahora dirige un programa de prevención de explotación de menores en Puebla. Dice que su experiencia con los Herrera, por dolorosa que haya sido, le dio la pasión y la perspectiva necesarias para proteger a otras adolescentes vulnerables. Mis papás se jubilaron hace 2 años, orgullosos de haber criado a 2 hijas profesionistas que nunca han olvidado de dónde vienen. Isabella Herrera y su familia nunca regresaron a Puebla. Escuché por casualidad que se mudaron a Guadalajara, donde aparentemente han tenido que reconstruir completamente su vida social. No siento satisfacción por eso, no porque los perdone, sino porque aprendí que la verdadera victoria no está en la caída de nuestros enemigos, sino en la construcción de una vida auténtica que no puede ser destruida por amenazas externas. La lección más importante que aprendí es que el aislamiento social y la venganza social son ciclos que se perpetúan cuando las personas no aprenden a procesar sus traumas de manera saludable. Isabella y su familia nunca superaron su necesidad de controlar y menospreciar a otros. Yo, afortunadamente, encontré maneras de sanar que no involucraban lastimar a nadie más. Si pudiera hablar con la Alejandra de 23 años que recibió esa llamada anónima en el día de su graduación, le diría: vas a perder tu ceremonia de graduación, pero vas a ganar algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que eres capaz de proteger a las personas que amas. Vas a descubrir una fuerza interior que no sabías que tenías. Vas a aprender que tu familia es tu verdadero tesoro, y vas a construir una vida auténtica que nadie puede amenazar porque está basada completamente en la verdad.
La llamada anónima que pensé que iba a destruir mi vida terminó siendo el catalizador para la vida más auténtica y satisfactoria que podría haber imaginado. Y eso,